Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de Glassny. Yo soy Ari Nieto, soy neuropsicóloga infantil y hoy les voy a explicar por qué decidimos utilizar la especialidad de neuropsicología infantil como base de nuestro trabajo en Glassny. Pues bueno, primero que nada, la neuropsicología infantil es la especialidad que estudian algunos psicólogos enfocada en comprender el funcionamiento del cerebro y ya depende de qué te guste más, pero a mí definitivamente me gustaban más los niños, por eso hice neuroinfantil. También existe neuropsicología de adultos, que es como para tratar con personas que hayan pasado por algún tipo de traumatismo o alguna lesión cerebral, pero en general el principal trabajo de un neuropsicólogo infantil es comprender las acciones que hacen los niños y por tanto entender o descifrar cómo sería su comportamiento cognitivo. Y bueno, ¿por qué elegimos neuro o por qué neuro es una de las bases de nuestro trabajo? Yo particularmente cuando estudié en la carrera tuve una maestra que me influyó muchísimo, ella es neuropsicóloga pero de adultos, y yo le preguntaba que si, a mí me encantó que tuviéramos que hacer tantas cosas cuantitativas, que fuera algo en donde verdaderamente pudiéramos ayudar a poblaciones que lo necesitaban muchísimo, y le pregunté si había algo infantil y ya me explicó que sí. Entonces descubrí que al trabajar con neuroinfantil básicamente es como te enfocas principalmente en los trastornos del neurodesarrollo infantil. Algunos trastornos del neurodesarrollo infantil son, por ejemplo, autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno del aprendizaje, que anteriormente se conocía como dislexia, trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, síndromes epilépticos, genéticos, convulsivos. En general, todo ese tipo de diagnósticos son los que forman parte de los trastornos del neurodesarrollo infantil. Entonces, a mí me hace muchísimo sentido que para que podamos trabajar con una persona, primero lo que tenemos que saber es entender qué sucede. Hay una frase que utilizamos muchísimo en Glassny que es: los diagnósticos son guías, no etiquetas. Es así como nuestro super lema, porque al final de cuentas sabemos que cuando una familia recibe un diagnóstico es un proceso un poquito difícil. Hay mucha desinformación acerca de los diagnósticos. Cuando alguien escucha que su hijo tiene autismo puede llegar a ser algo catastrófico, pero por la falta de información o por la información inadecuada que existe en internet. Entonces yo creo que uno de nuestros principales valores, metas o en general de las cosas que queremos lograr es que la gente deje de ver los diagnósticos como algo malo y que cada vez se enfoquen más en sí tratar de buscar hacer evaluaciones. Ojo, para un neuropsicólogo no es cualquier cosa hacer una evaluación ni emitir un diagnóstico. Nosotros en las evaluaciones que hacemos, que luego les voy a subir un video específicamente enfocado en eso, nosotros nos tomamos muchas horas en conocer a un paciente, porque no solamente le aplicamos pruebas sino también evaluamos aspectos de su entorno. En general es complicado hacer una emisión diagnóstica y porque también necesitas forzosamente estudiar neuropsicología infantil. Es súper importante que las personas que están haciendo emisiones de diagnósticos sean neuropsicólogos, porque es toda una especialidad totalmente enfocada a eso, a los trastornos del neurodesarrollo infantil. Entonces, en resumen, ¿por qué usamos neuro? Porque de esa manera podemos saber a qué nos estamos enfrentando. El diagnóstico va a influir demasiado en las actividades que se propongan en un programa de intervención, y ese programa de intervención es lo que va a sacar a un niño adelante. Nosotros somos muy intensas con la elaboración de nuestros programas porque los niños tienen que tener una cantidad finita de sesiones de terapia por semana. Supongamos que un niño tiene 2 sesiones de terapia por semana. Por lo tanto, en esas sesiones pudiera estar abarcando un máximo de 8 a 10 actividades por sesión. Entonces, un programa debería tener aproximadamente 20 actividades. Y si esas 20 actividades no son las correctas, no van a avanzar a una velocidad adecuada. Y para que esas actividades sean las correctas, nos basamos en las evaluaciones que aplicamos y obviamente en los diagnósticos, porque de eso vamos a entender cuáles son verdaderamente las principales áreas de oportunidad y por lo tanto vamos a hacer que los niños avancen más rápido. Entonces, por eso es que en Glassny utilizamos lo neuro y totalmente recomendable que más personas estudien eso. Necesitamos más neuropsicólogos infantiles y necesitamos más personas que les apasionen los trastornos del neurodesarrollo infantil. Gracias por escucharnos y nos vemos próximamente.